Hola a todos y muchas gracias por acompañarnos en esto que hemos denominado Festival Virtual Calaveras y Diablitos, en este que es el foro Calaveras, dedicado a la poesía, especialmente a la poesía escrita por mujeres. Estoy de verdad muy emocionado, halagado y todas las condecoraciones que le quieran poner de tener aquí a tres grandes poetas de Latinoamérica. Nos acompaña Sara Ayala de la Ciudad de México, Denise Vega Farfán de Perú y Viviana Castillo de la Ciudad de México, pero ahora radicando en Monterrey, Nuevo León. Estamos conectando, digamos, muchos nortes, ¿no? Viviana, que es del norte de la ciudad, ahora vive en el norte del país, Denise, que es del norte de Perú, y Sara, que, bueno, pues no es tanto del norte, pero se siente con espíritu, pero tiene un carácter norteño, es regia. Regia, eso Quisiera, sí. exacto, ella es regia. Voy a empezar con un verso de Viviana que me gusta mucho, de un texto que seguramente vamos a escuchar más adelante. Y dice, en todas las ciudades hay poetas, como cronistas que tuercen la realidad, mezclando sus memorias de sonrisas y rechazos hirientes con la maldita sangre bestia de una pluma. Con eso quiero empezar presentándoles a Denise Vega Farfán. Ella es poeta, autora de los poemarios Una morada tras los reinos, con el cual obtuvo el Premio de Poesía Joven del Perú en el año 2008, el primer Asombro en 2014, Fiesta, su tercer libro, por Alastor Editores en el 2021, ganador del Premio Luces por el diario El Comercio en la categoría de Mejor Libro de Poesía. Denise ha publicado en otras lenguas y tiene una edición en México del Primer Asombro en el año 2019 por la editorial Proyecto Literal. Poemas suyos se encuentran traducidos al inglés, francés, chino, italiano y alemán, apareciendo en diversas antologías o publicaciones especializadas. Es responsable de la Biblioteca Municipal Inca Garcilaso de la Vega de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, en Perú. Denise, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes en ese verso de Viviana Fondardo. Gracias a los que se están conectando. Un saludo y un abrazo muy cálido desde Perú, esa tierra mexicana que es tan entrañable, a la que fui una vez en el año 2015 y que hasta ahora perdura entre lo mejor de mis evocaciones, ¿no? Y felicidades por el festival. Muchas gracias, Denise. Justo había contactado a Denise y le había dicho, oye, es que a finales del año pasado, del 2021, vino por aquí, pasó por aquí una gran amiga, también poeta peruana, que se llama Julia Wong, y me entregó así como de contrabando este libro que se llama Fiesta. Qué emoción que lo tengas. Y entonces, Julia, si nos estás viendo, yo sé que, bueno, tú eres culpable de que esté pasando esto en este momento, Ni yo ¿no? sabía, te agradezco mucho, Julia. De Qué verdad es linda. que sí, y entonces pues está pasando esto, porque lo leí y dije, wow, pues me parece una propuesta súper interesante en todos los sentidos, ¿no? En el formato editorial, en tus textos, ¿no? Me gustó a mí muchísimo, por eso agradezco mucho que estés acá. Cuéntanos, Denise, un poco cómo fue la construcción del libro, que es tu tercer libro y que también tengo entendido que no produces, digamos, cada año, sino te tomas tu tiempo Ujú, para la producción del libro. ujú. ¿Cómo fue la gestación de este libro? Sí, bueno, digamos que tengo eh, cierta continuidad escribiendo, pero no necesariamente publicando. Me gusta mucho alejarme del libro que acabo de publicar porque de cierto modo me queda respirando en la nuca y, y digamos, mi propuesta trata de ser diferente o procura ser distinta en cada entrega. Y Fiesta, mira, arrancó con dos poemas, tres poemas, pero digamos, uno de ellos quedó fuera, em, que fueron casi como dictados, ¿no? Ahí sí, no sé si operaría la famosa inspiración. Aunque yo creo que más soy una escritora que va sedimentando las experiencias, las lecturas, más que hacer borradores, más que hacer notas. Antes era más de hacer notas, ahora ya no tanto. Como que voy sedimentando y de pronto, plum, ¿no? Es como algo que va creciendo hasta que, como un volcán, ¿no?
De esa manera creo que, bueno, se manifestó Fiesta. Y nace en principio como una celebración de la camaradería, una gratitud hacia mis amigos, con quienes no solamente, bueno, aquí en Nuevo Chimbote, con quienes no solamente comparto y compartía el disfrute, ¿no? De la amistad, sino también de la resistencia, del activismo. Ocurrieron cosas muy oscuras, bueno, y siguen ocurriendo, pero cosas muy críticas aquí en Perú. Y podíamos estar tanto en una fiesta, tal cual se llama el libro, como en una marcha, protestando contra una dictadura, de facto, por ejemplo, que tuvimos no hace mucho tiempo. Y eh, la idea del símbolo de fiesta entonces se fue extendiendo no solamente a los celebratorios, sino, digamos, a lo sórdido, que también hace un festín de la realidad. Y que abarca mi universo casi total, que bueno, empieza con lo que es los amigos, el proceso de migratorio de una nueva identidad más enriquecida, porque yo nací en Trujillo y vivo de los 8 años en Nuevo Chimbote, pero fue como que se partió una infancia ahí, una primera infancia. Eh, Fue volver y así sean ciudades muy cercanas, pues a veces hay códigos muy distintos, la sociedad es muy distinta. Y en Fiesta se abre ese tono personal de esa nueva identidad que se hermana con el mar, que es un elemento muy representativo en mi poética, en toda mi poética, eh, a quien también lo y también con el que dialogo. O sea, para mí el mar y todas sus especies son personajes en sí mismos dentro de mi poesía. Y es por eso que aparecen consecutivamente en todo el libro. Em, el tema de la contaminación también, el tema de la corrupción, y todo ello simbolizado en 3 elementos, ¿no? Que es el desierto, el mar y la noche. Todo eso significa fiesta, digamos, a grandes rasgos. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Claro, tenemos que entender que tú eres de costa, entonces el mar siempre está presente. El tiempo que pude tener la suerte de escribir desde Lima o en Lima, el mar también estaba presente, ¿no? Porque el mar está ahí, ¿no? Sí, tienes razón, se convierte en un personaje. Sin embargo, también tiene Fiesta esta parte un poco de provincia, ¿no? La parte provincial no se siente como si estuviera escrito en una ciudad, ¿no? Donde está más común la fiesta, es otro tipo de fiesta, yo percibo, ¿no? Cosas que también me hacen muy común a la poesía de Sara, ¿no? Sara tiene este libro que se llama Remedios para el alma, que me gusta por 2 cuestiones sumamente importantes. El primero, que es poesía, y el segundo, porque junta obra de Remedios Varo, ¿no? Y lo utiliza para, no sé, justificar o realizar los textos, ¿no? Los textos, cuando yo leí Remedios para el alma, sí sentía como esta construcción artística de Remedios, ¿no? De estar sentada en la mesa fabricando los poemas, ¿no? O sea, tiene esa sensación, pero también tiene la sensación de estar escrito no desde la ciudad, sino desde otro lado, ¿no? Más natural. Eso también creo que tienen ambos libros, ¿no? Fiesta como Remedios, pero vamos a ver qué nos dice Sara. Voy a presentar a Sara Ayala Juárez, que nació en Coatepec, Harinas, Estado de México, en 1987, escritora, joyera y orfebre egresada del IMBA. Abogada y servidora pública, ha participado en diversas compilaciones de la editorial Taller de Creación Literaria, en los libros Magisterio Rebelde, Intenso Carmín y en la revista Generación. El amor tiene 7 vidas, es su primer poemario publicado en 2017. La presente colaboración está conformada por textos inspirados en la obra de Remedios Varo, pertenecientes a su segundo libro, Remedios para el alma, de 2022. Sara, gracias por estar aquí. Dinos un poco cómo construiste este hermoso poemario titulado Remedios para el alma. Hola, mucho gusto de estar acá con ustedes. Pues bueno, Remedios para el alma es un libro extraño en cuanto a que
Me tomó en realidad muy poco tiempo escribirlo, 3 semanas más o menos. Tenía la idea de tiempo atrás y ya había escrito algunos textos que salen en el Intenso Carmín 2, pero el resto del material en realidad surge en 3 semanas en mis trayectos en el hermoso Metrobús de la Ciudad de México, ¿no? Está escrito 100% en el celular, ¿no? No intervino ni una pluma, ¿no? Y la computadora ya hasta el final en los últimos detalles, pero más que las cuestiones técnicas del libro, pues yo desde muy niña, más o menos a los 7 años empecé a estudiar artes plásticas y todas las formas de arte que pude, ¿no? Principalmente artes visuales. Y Remedios Varo, pues me enamoró desde que la conocí en los libros de texto de la SEP, ¿no? Que venían algunos de los cuadros de Remedios Varo y ahí conocí a esta mujer. Después, pues fui conociendo toda su obra. Una vez que algo me llama la atención o me gusta, gracias a la obsesivo compulsiva, ¿no? Busco, investigo todo lo que puedo y trato de conocer todo lo que puedo del tema. Y sí fue con Remedios, ¿no? Yo siempre me he dicho que no soy fan de nada ni de nadie, pero creo que con Remedios hay una pequeña excepción, ¿no? O sea, de ahí en fuera nadie más, ¿no? Y Remedios para mí habla, porque habla a través de sus pinturas de cosas muy profundas y muy humanas, ¿no? Que todos vivimos, pero que no es tan fácil de ver como en otros pintores y pintoras, ¿no? Por lo mismo del tipo de pintura, ¿no? Surrealista. Pero justo eso es lo que me gusta, ¿no? Que no está del todo claro, del todo dicho, ¿no? Se presta mucho a la interpretación, a la vivencia propia. Y bueno, cada texto lleva el título de una de las obras de Remedios Varo. No son textos descriptivos, ¿no? No te describen el cuadro. Más bien son narrativos o una especie de diálogo con la pintura, ¿no? Sí, tienes razón en el sentido de que no suceden en la ciudad, porque yo no sucedo en la ciudad, ¿no? Vivo en esta ciudad, pero yo sucedo en otros lugares, ¿no? Normalmente no estoy aquí. Entonces, de ahí el que no es un libro citadino, igual que El amor tiene 7 vidas, no es un libro citadino. Más bien habla de otros universos, de otros paisajes, ¿no? Muchos bosques, porque es lo que al final tengo dentro, ¿no? Y pues agradezco que tus palabras, que te haya gustado el libro. Ya hace mucho que lo tienes y nunca te había preguntado, pero está bien. Y pues no sé qué más hablar de Remedios para el alma. Son remedios, ¿no? Remedios no solo por la pintora, sino también por lo que trae, no sé, para los demás. Para mí sí trajo muchos remedios a cuestiones que tenía que sanar de alguna forma, y que esa fue la forma más hermosa que encontré. Yo creo que si Remedios siguiera viva y le dieras el libro, a ella le gustaría también muchísimo. O sea, creo que sí refleja muy bien y está muy completa estas dos partes. Por ejemplo, el libro de Denise, el de Fiesta, tiene fotografías, ¿no? Que complementan esta parte que habla el libro, ¿no? Esto que ella dice del mar, del agua, ¿no? De lo seco, de más adentrito. Después del mar viene casi siempre algo que está más seco, ¿no? Y después viene la montaña, ¿no? Y ahí está la esfera de luz que acompaña las fotos. Entonces, también es muy interesante esa parte, ¿no? Cómo nos vamos complementando con otras figuras y con otros entornos, ¿no? De ahí quiero dar paso
a mi queridísima Viviana Castillo. Viviana, gracias por estar aquí. Justo cuando en estos momentos de pandemia, ¿no?, tomamos juntos un taller en línea con Israel Miranda, y justo yo le preguntaba una vez a Viviana, oye, ¿cómo te sientes escribiendo desde Monterrey, no? Tú que eres de la ciudad y te fuiste a Monterrey. Viviana me dijo, pues normal, igual, así como que para mí puedo escribir donde sea, ¿no? Entonces está súper chido porque sí, o sea, uno escribe donde sea, pero sin embargo sí creo que el entorno que nos envuelve, como decía hace rato a Denise, yo los textos que pude hacer en Lima, pues tenían mucho el mar, ¿no? Tenían esta parte húmeda, ¿no? Otra cosa, otro tipo de ciudad que no es como la Ciudad de México. Obvio, sí, o sea, cuando tú me preguntaste eso, pues que tenía 5 meses de haber llegado, pero no, ya conforme vas viviendo y sintiendo el rigor de estar lejos, ya te cambia un poco el panorama y te salen otras cosas, otros demonios interesantes. Voy a presentarte formalmente. Viviana Castillo es de Ciudad Satélite del Estado de México. Nació en 1984, alquimista, madre, cocinera y escritora que ahora vive en Apodaca, Nuevo León. Aprendió de letras poéticas en las entrañables callejas y escondrijos de la Ciudad de México, principalmente en el taller de educación literaria, donde publicó en diferentes antologías, y en Intenso Carmín II. Su primer libro, Alquimia, de 2015, nace como resultado de la crisis y el trabajo arduo en las letras, con satinada dosis de intuición. Busca en la poesía una mejor forma de expresión, pues trastabilla al conjurar. Actualmente prepara su segundo poemario, Mis palabras como espadas. Viviana, muchas gracias por estar acá. Primero quisiera preguntarte acerca de este libro, lo que tienes acá, en un libro que nos junta a muchísimos que hemos estado por las filas del taller de creación literaria, y por Ajá. otro, que es el Sangre Bestia, que también es parte de lo que llegas a hacer a Monterrey, ¿no? Me gustaría que primero nos hablaras de estos dos, que son, digamos, los últimos en los que has estado, y que nos des como una premisa del que viene. Ay, bueno, muchas gracias primero que nada por invitarme, querido, por pensar en mí. Eh, Me da mucho gusto conocerte, Denise, estar aquí en la tercera. Comadre, me encanta verte y me encanta escucharte y me encantó todo lo que dijiste sobre el libro de Remedios. Justamente es un libro para mí que es completamente simbolista y sí, cada quien lo toma una interpretación, ¿no? Pero bueno, ok, gracias. Sí, cuando me traslado a otro estado, pues obviamente, pues uno llega curioso de a ver qué se hace aquí, ¿no? A ver, y aquí donde voy a leer poesía, y aquí donde voy a echarme una cheve y ver a un compadre y pues no sé, compartirle un verso nuevo, aquí donde, ¿no? Pues bueno, en este afán de buscar vida, la verdadera vida, ¿sí? Pues Palomino se le ocurrió hacer pues un taller y yo pues si te sientes capaz, que es bastante capaz, y si quieres adentrarte en las fauces de la creación literaria, pues vas. Oye, pero tú vas y yo no, yo paso. Yo nada más, pues te acompañaré cuando pueda. Sin embargo, fue inevitable, ¿no? Había veces que el taller se daba aquí en la casa y pues bueno, de alguna forma empecé a involucrarme y eso me empapó de este sentimiento de otra vez querer expresarme de forma escrita. Siempre escribo, todo el tiempo escribo, solo que bueno, la disciplina y el cuidado que se debe de tener al momento de escribir para publicar, ese es otro tema. Entonces, bueno, me dio como mucha emoción decir, a ver, vamos a hacer, vamos a convocar gente, vamos a ver de los versos, cómo escriben aquí en Monterrey, qué hacen. Y sí, afortunadamente cayó mucha banda, que no todos terminaron, ¿no? Sara perfecto sabe cómo es ese asunto, pero bueno, quien estuvo, bueno, fue Leopoldo y que sacó muy buenos versos. A mí me gustó. Y sobre todo, en lo personal, me
me contagió con sus ganas de otra vez escribir. Y bueno, salió Sangre Bestia, escribí un textito por ahí, les gustó el nombre y pues así le pusieron al libro, Sangre Bestia. Y a la par, muy a la par, estaba la antología 10 del taller de creación literaria, que bueno, es mi incubadora, ¿no? Es mi hogar, ahí me gesté. Y me emocionó aún más porque dije, ok, hay muchas cosas, hay más que decir. Y sí, tenía muchas cosas que decir. A la par, bueno, a todo esto se le sumó mis palabras como espada. Entonces estaba yo como en una emoción de escribir, de decir muchas cosas, de decir diferentes cosas y en diferentes proyectos, porque creo que Sangre Bestia tiene un tono, la antología 10 tiene otro tono y mis palabras como espada también tiene otro tono, porque también son textos de los dos talleres, de los últimos 2 talleres que tomé en línea. Entonces, andaba yo con todo. Y puedo decir que los textos que están como en Sangre Bestia, tanto como en Sangre Bestia como en el 10, son vivencias, porque creo que yo escribo solo de lo que vivo, de lo que siento y de lo que sé que está a punto de desbordarse. Entonces, pues en ese tono, los textos, por eso son poquitos textos, ¿no? En Sangre Bestia es uno nuevo y son algunos que recopilaron. En el 10 también son 2 nuevos o 3 nuevos y los demás también son algunos que se recopilaron, porque creo que mi forma de crear es esa. Yo por eso, no sé, yo me admiro a las personas que cada año, no, sí, nuevo libro, wow, genial. Yo no puedo, tengo que de verdad llegar a un límite en donde, ok, tiro, estructuro, trabajo, limpio y si veo que está decente me acerco a alguien que quiera publicar. Difícilmente pudiera escribir una obra, no sé, sobre algún tema o sobre, por ejemplo, yo sé que los textos de Remedios para el Alma no son descriptivos, sí tienen sí tienen una base, ¿no? No, yo no podría, o sea, lo que leen de mí es lo que me está sucediendo en ese momento y lo que estoy sintiendo y, o sea, por eso creo que soy muy clara al escribir, o sea, porque así es, o sea, ni más ni menos, tal cual lo dice el verso. ¿Qué más? ¿Qué más, Miguel? Fíjate que hay una cosa que sí es muy importante, ¿no? O sea, creo que todos tenemos estas diferencias al momento de escribir, sobre todo de levantar un proyecto un poco más ambicioso como un libro. Y sin embargo, otra de las cosas que también pensé este foro desde el año pasado es que me gusta cómo ustedes toman otra perspectiva a lo tradicional, a siglos de escribir o de escritores hombres, ¿no? También me encontré este año este libro que se llama Memorias de una Beatnik, que son un poco las memorias de Diane di Prima, que básicamente la cocina de una beat le dedican en el libro 2 páginas a Kerouac y a Burroughs, lo cual me parece increíble porque todo lo que ella tiene que decir acerca de ese momento que vivió me parece muchísimo más importante que si fuera un libro que hablara de Kerouac, de Burroughs, ¿no? Desde el boom latinoamericano, Hora Cero, los infrarrealistas, hay muy pocas mujeres que, digamos, podamos mencionar, ¿no? Y de repente esta generación, su generación, hay pero de sobra, ¿no? O sea, hay muchísimas mujeres escribiendo, ¿no? O resaltando sus letras, ¿no? Entonces, me gusta a mí, o quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿quiénes son sus referencias? ¿Por qué? ¿Cómo han tenido esta referencia si no parece que viene de una generación donde no había referencias? ¿Ustedes están siendo una primera referencia? ¿O cuáles han sido sus referencias? Denise, ¿qué mujeres han marcado este camino, ¿no? De las letras y de la poesía? Bueno, primero debería decir que mi madre, ¿no? Porque fue la primera animadora que yo sigo escribiendo cuando ella vivía en otra ciudad y yo la extrañaba tanto, siempre tenía una relación tan estupenda con ella. Le escribía notitas todos los días
para entregárselas juntas cuando ella venía a verme, ¿no? Los fines de semana. Y ella fue mi primera gran influencia, mi primera musa literaria, incluso, ¿no? De la que hasta ahora no me siento decepcionada, porque de niños vemos la realidad de otra manera, pero me da gusto de que aún a mis 36 años mi madre sigue siendo mi heroína, ¿no? Y fue la única que se encargó de mí y que me impulsó a seguir escribiendo. Nunca me restringió, a pesar que no habían escritores que yo sepa en casa, en mis antepasados, ni había libros de literatura, sino fue hasta recién cuando estuve en el colegio que salió una colección de poesía, perdón, de literatura latinoamericana, y mi madre me la compró, y dentro de esa colección estaba la poesía completa de Vallejo, ¿no? Entonces, sí, podría decir que mi primer encuentro con la poesía, afortunadamente fue con César Vallejo. Lo otro referente, hablando de mujeres en la literatura, Blanca Varela, Margarillo Senar. También me gusta mucho eh, el Deep Soul, que le llama la literatura, por ejemplo, como de Carlson McCullers, que me parece una prosa muy poética, que no solamente de poesía, sino también me gusta mucho la narrativa. Elizabeth Bishop también, por ejemplo. Magda Portal, también otra peruana. Y, ¿qué más podría decir? Este, mm, Está Vislava también, ¿no? Szymborska. Que aunque no pueda, aunque no tenga, o sea, el estilo, porque creo que uno no busca tener el estilo de nadie, sino tener su propio estilo, o que no se parece al mío, pero sí yo recojo mucho la mirada que puedan tener sobre algo, ¿no? La mirada que me ofrecen. Esas para mí son como herramientas. Lo mismo podría decir a nivel de, bueno, yo soy muy ecléctica, ¿no? A nivel de la música, tengo mis musas del jazz, ¿no? De los años 20, que para mí han aportado mucho a mi poética, porque, bueno, mi base, digamos, para tener oído o para tener conciencia del sonido en la poesía ha sido el jazz prácticamente, porque bueno, no tenía muchas lecturas. Era complicado cuando tenía 17 años poder acceder a un libro de poesía. No había tantas las editoriales independientes que hay ahora. Bueno, sigue siendo caro ciertos libros, ¿no? Y ya se vienen 2 ejemplares, 3 ejemplares a Perú. Em, pero era algo inalcanzable para una chica tan joven, ¿no? Entonces, me nutría de todo y de las mujeres de mi vida. También otra figura capital es mi abuela, que yo creo que la parte artística la saqué de ella y la saqué de mi abuelo materno, mis abuelos maternos, porque mi abuelo era ebanista, estudió ebanistería en Bellas Artes, él hacía arte con las manos, y mi abuela fue modista, aunque nunca, digamos, por el mismo machismo se puede decir, no sé, se casó muy joven, o la casaron muy joven, y, y desarrolló su arte para sí misma y su familia, ¿no? Pero, o sea, yo veo, no es ilusión, por eso digo de niña, veo los trajes que aún conservo de ella, de esa época, y parecen como de tienda, como diseño. Me acuerdo caminando con ella por el centro, y de pronto ella se paraba en un escaparate, se quedaba mirando el vestido. Volvíamos a la casa, lo pasaba a papel molde, le ponía otro tipo de estilo, o sea, era una creadora para mí, ¿no? ¿Y qué otras cosas más hubiera podido hacer si hubiera tenido de repente la instrucción completa, que no la llegó a tener? También pudo haber sido escritora, pudo haber sido tantas cosas, ¿no? Entonces, mis influencias, y bueno, y ni qué hablar de la actualidad, porque la mayor parte de los libros en poesía que se han producido desde el año pasado, por ejemplo,
ha sido escrito por mujeres. Y debo reconocer, porque está bien reconocer, que son de una gran factura. Y eso me alegra un montón. Y por eso también busco a través de las comunidades lectoras que vengo realizando, por ejemplo, con Trilce, a través de la biblioteca municipal donde laboro, buscar más poetas, ¿no? No solo hombres, mujeres, pero buscar más poetas que deben estar por ahí y que no tienen de pronto la fortuna que tuvimos nosotros de poder desarrollarlo como un oficio, ¿no? Eso que empezó como una afición, que empezó como algo muy, muy nuestro, y el convertirlos en escritoras, ¿no? Yo siempre pienso eso, ¿no? De que si de pronto no hubiera, por ejemplo, mi historia fue así, yo fui a un taller de artes plásticas, me identifico mucho con lo que dice Sara, fui a un taller de artes plásticas a los 17 años, y el profesor estaba en la bohemia, como se dice, ¿no? De la ciudad, habían escritores, yo siempre escribía, siempre me recuerdo escribiendo, y uno de sus amigos, bueno, le dijo a uno de sus amigos, ¿no? Ella también escribe, ¿eh? Denise también escribe, y me animó a que le muestre lo que yo escribía. Le mostré un día y bueno, le gustó lo que yo escribía y me dijo, ¿por qué no sacas una plaqueta? Yo te escojo los poemas si tú gustas. Como que me animó a lanzarme, ¿no? Y si no fuera por ese factor, quizás yo hubiera seguido hasta ahora escribiendo para mí nada más, ¿no? Sin saber que había un mundo más allá, ¿no? Que es una gran cosa escribir y publicar, pero ahora yo estoy en ese proceso de dar un paso más allá, de buscar más escritores y más hincha de la poesía, ¿no? No, hombre, pues acá somos un montón. Nada más, nada más para que nos contemples en algún momento. Hay que invadir como una plaga, entonces. Porque lo vuelvo a repetir y siempre lo repetiré. Yo la primera vez que encontré poetas fue en Lima. Después llegué a la Ciudad de México, descubrí que aquí estaba, pero atiborrado, ¿no? Y es muy simpático porque justo, ¿no? O sea, no vas a la escuela y te dicen, no, ¿por qué no escribes? De hecho, lo que menos se propicia en las escuelas en México es que se escriba poesía o que se escriba cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa forma de rebeldía es muy importante. Sara, ¿quién ha sido tu influencia? También me gusta como esto que dice Denise, ¿no? Venimos quizá de otros genes más artísticos, pero de repente nos encuentran las letras y pues ahí vamos, ¿no? Como otro recurso también artístico. Y fíjate que yo vengo de una familia rara. Rara porque pues mi familia es materna, ¿no? Mi familia materna, mi familia paterna, rara vez hablaré de esa familia, pero mi familia materna somos de un pueblo olvidado del mundo, ¿no? Es un pueblo muy pequeño en el Estado de México, ahorita ya más grande, pero en cuestión cultural, cuando yo era pequeña, pues solo habían las tradiciones que pues del pueblo, ¿no? Las fiestas patronales, las fiestas de septiembre, ¿no? Estas cuestiones. Pero mi abuelo Edelmiro Juárez, padre de mi madre, veía indispensable, totalmente indispensable, enseñarle a sus hijos, principalmente a sus hijas mujeres, poesía, ¿no? Era indispensable que aprendieran poemas, ¿no? De diferentes autores, de diferentes ondas, pero todas mis tías, al más pequeña, que ya no le tocó convivir con mi abuelo porque él falleció, pero mis tías mayores y mi madre, era casi obligatorio, ¿no? Recitar poesía en las convivencias familiares. Era obligatorio leer la poesía, conocerla, aprender a recitarla, no solo aprenderla de memoria, sino cómo hacerlo, cómo transmitirla. Entonces, en mi familia yo crecí en fiestas de 60 personas, que era solamente la familia, donde mis tías, después de comer, principalmente las mujeres, aunque también algunos de mis tíos, se levantaban y entonces empezaban a recitar poesía, ¿no? Y era normal y era indispensable.
¿no? Era así obligado, aunque mi abuelo ya estaba muerto hacía muchos años, era fundamental que se recitara poesía, ¿no? Entonces, mi tía María Eugenia, mi tía Cuca, ¿no? Mi tía Blanca, mi tío Robe, o sea, todos, mi madre, mi tía Lola, ¿no? Era importantísimo que se recitara poesía. Entonces yo creo que desde ahí empieza, ¿no? Yo creo que alguna parte lo traigo ya en la sangre, ¿no? Y otra pues me la enseñaron, ¿no? En el transcurso de la vida, me enseñaron que era hermosa y que era indispensable en la vida. Y eso es como raro porque, repito, es un pueblo muy pequeño donde la mayoría de mis tíos no tienen carreras académicas, la mayoría no terminó la preparatoria, ¿no? Pero eso no era una opción no saber poesía, ¿no? Era necesario. Y después, bueno, yo siempre me he inclinado por el arte, ¿no? Por lo que sea de arte. Y como ya decía hace rato, desde los 7 años de edad he estudiado arte sin parar, ¿no? Sin parar en mi vida, nunca he parado de estudiar arte, algún tipo de arte. Entonces, como principales influencias, pues eso, mis tías, mi madre, ¿no? Mi abuelo, que aunque no lo conocí, pues seguramente en los genes ahí me lo heredó. Después, pues por lo mismo que yo vivía en ese pueblo, había muy pocos libros, muy pocos libros. Existía una biblioteca que abrieron y cerraron al poco tiempo porque nadie más que, creo que yo y otras 2 personas íbamos a la biblioteca, entonces no salía para pagarle a la persona que la cuidaba. Pero mi mayor inspiración o mi mayor influencia es la naturaleza, ¿no? Yo tengo un amor profundo a la naturaleza, a las plantas, a los animales, a los humanos también, no tanto, pero principalmente sí, a las plantas, a los vegetales, ¿no? Entonces, hablarles, porque mi abuela me enseñaba eso, ¿no? Tienes que hablarles y tienes que hablarles bonito y tienes que contarles historias, ¿no? Si vas a hacer un té, antes de cortar la hoja para hacer tu té, tienes que hablar con la mata y decirle por qué vas a cortar su hoja, por qué la necesitas, ¿no? Entonces, eso a mí creo que me volvió un poco loca en el sentido de que creo que tengo que contarles más historias, ¿no? Entonces, de niña me gustaba mucho hablar con las plantas, ¿no? Hablar con el río, hablar con el monte. Y creo que de ahí es realmente de donde surge mi ánimo de escribir y mi ánimo de poesía. Yo más o menos a los 15 años vi un primer libro que nunca vio a la luz como libro, ¿no? O sea, publicado, pues. Y iba mucho de eso, ¿no? Era pues un realismo mágico, se podría llamar, ¿no? Era un libro de realismo mágico y era mucho sobre la naturaleza, sobre el monte, era no tan colorido, ¿no? Como suena, porque no soy tan colorida a la hora de escribir. Era muy darky, pero era muy sobre eso, ¿no? Y mis textos de los 2 libros y en las antologías que participé, pues también de eso. Entonces, eso es como el primer inicio, ¿no? Yo dejo la escritura por cuestiones X que no voy a tratar, pero una vez que llego al taller de creación literaria, que yo llego primero a mi relación con Israel Miranda como pareja y después por consecuencia llego al taller de creación literaria, no al revés, ¿no? Y empiezo a ver a estas mujeres, ¿no? Empiezo a ver a una Viviana Castillo, empiezo a ver a una Griselda Ángeles, empiezo a ver a una Joyce, ¿no? Empiezo a ver a una Paola, ¿no? Se empieza a ver a Caro, Ivonne, un chorro de mujeres bien cabronas, ¿no? Y bien chidas y que como somos tan diferentes, tan diferentes unas de otras, pero como, bueno, yo les reconozco a cada una de ellas que son unas cabronas, son unas chingonas, ¿no? Entonces, me inspiran porque
sí, yo había leído que Alejandra Pizarnik, que Gabriela Mistral, que 80,000, ¿no? Escritoras y escritores. Pero siempre están lejanos, ¿no? Siempre son un libro, siempre son eso, ¿no? Ese objeto, esas letras en papel. Pero una vez que las ves en carne, que brindas con ellos una cerveza, que compartes una carcajada, ¿no? Que compartes un instante de vida, ¿no? Y que te das cuenta de que más allá de lo chingón que escriben, son unas personas maravillosas. Yo creo que eso me inspiró todavía más allá que los libros en sí, ¿no? El escucharlas en las presentaciones, en los intensos Carmín, ¿no? Escucharlas y verle la cara, ¿no? Y de pronto verlas leer me remontaba a ver a mi tía, bueno, ellas no leían, mis tías no leían, se las sabían de memoria, ¿no? Pero recitando las poesías y yo decía, claro, o sea, son mujeres cabronas, son mujeres fuertes y de aquí soy, ¿no? Y qué chingón un día poder decir esto que dijo Alexis, ¿no? Qué chingón poder un día decir esto que dijo Rocío, ¿no? O sea, de pronto Israel les dice, ¿no? Hay personas que han escrito textos que yo quisiera haber escrito. A mí me pasa lo mismo con estas mujeres, ¿no? Y por eso es que desde hace años he tratado de impulsar siempre el Intenso Carmín, ¿no? O sea, desde el primer libro de Intenso Carmín fue de reunirlas y, oigan, por favor, tiene que salir ese libro, ¿no? O sea, es necesarísimo que estén los textos de las chavas y que salga este libro, y luego el Carmín 2 y espero próximamente el Carmín 3, ¿no? Porque mi inspiración son ellas, ¿no? Son estas mujeres. Independientemente de las que haya leído, famosas, ¿no? O sea, Sor Juana y lo que quiera, sí, maravillosa la mujer, hermosísimo lo que escribe, todo, pero es diferente cuando tienes este contacto, ¿no? Cuando tienes esta carne a un lado que se vuelve una hermana, ¿no? Entonces, creo que ellas son mi inspiración en ese sentido, ¿no? En el sentido de, pues sí se puede escribir siendo mujer, siendo chingona y salir y decirlo, ¿no? Aunque yo soy muy insegura de lo mío, pero ellas me inspiran mucho, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la onda. Por ahí va la onda. Y bueno, vamos a tener a la primer referente, supongo, porque es la primer chica que publicó con el taller de creación literaria. Viviana, por favor, dinos tú quién ha sido tus referentes, ¿no? Fíjate que está bien loco esa pregunta porque justamente en estos días descubrí que tengo una influencia durísima, yo creo, de Rosario Castellanos, en este tono de que yo siempre, te digo, hablo de lo que me pasa. Y yo recuerdo la primera vez que leía a Rosario, hablaba como mucho de su vida de mujer, de su vida cotidiana, de cómo se sentía. Tengo así en la memoria Valium 10. Para mí eso, yo leí ese texto cuando tenía como 15 años, ¿no? O sea, y es un texto de ñora, pero que a mí a los 15 años me resonó de una forma, porque bueno, no sé, bueno, sí sé, pero bueno, tampoco es tema, tampoco es tema. Entonces, creo que yo hablo mucho de mi cotidiano, porque creo que mi cotidiano es mucho más interesante y es mucho más poético que cuando de verdad quiero ponerme en el tono de ser escritora y bohemia, no sé qué. Bueno, a mí me funciona así. Pero creo que a mí la influencia de las escritoras mujeres me llegó tarde. La verdad es que a mí me llegó tarde porque, bueno, a mí a mí también me gusta leer poesía y sobre todo me gusta escuchar poesía. Si es del autor, chido. Pero si alguien más justo en la sobremesa, que aquí también en la casa pasa mucho que, bueno, ya sabes, ¿no, Miguel? O sea, aquí antes de comer, cuando se come, comiendo y después de comer se lee poesía. Y también, ¿sabes qué?
creo que tengo mucha influencia de Sor Juana y no por sus versos. La verdad es que me gustan sus versos, me ponen a cranear, es como si leyera yo un acertijo con Sor Juana y es muy divertido. En realidad creo que Sor Juana me inspira y retomo Sangre Bestia y retomo la antología 10 del taller de creación literaria, porque justamente en esa etapa de mi vida yo me aventé toda la serie de Sor Juana del 11 y bueno, me volví loca. Creo que me sentí muy identificada con una frase que ella dice, papel y tinta, ya está como en un delirio y recuerda cuando de castigo le quitan todo el papel y toda la tinta del monasterio, ¿no? Entonces ella en un acto de desesperación grita, papel y tinta. Así me sentí, justo esa emoción es la misma que yo traía con Sangre Bestia y la antología 10. Entonces, me llegaron tarde estas musas, pero sin querer anularlas, sí, definitivamente, como bien dice Sara, mis musas más cercanas, Sara Ayala, Rocío Castro, Alexis Alvarenga, Griselda Ángeles, Joyce Flores, muchas escritoras con las que he compartido tiempo, he compartido memorias, he compartido muchas cosas. Creo que definitivamente estas autoras con las que he compartido antologías, tanto Carmín como en otras en talleres de creación literaria, son mis principales musas. Ellas me inspiran todo el tiempo. O sea, aquí en Nuevo León hay muchas escritoras muy buenas, pero vaya, son así como consagradas, ¿no? No hay como esa cercanía. Y pues de alguna forma, saber que alguna de ellas va a sacar un libro nuevo, siempre es decir, wow, yo quiero saber qué me tiene que decir ahora, no sé, Elizabeth Rosas, ¿no? ¿Qué quiere? O sea, que yo sé que tiene muchas cosas que decirme y sé que cuando lo lleve a un libro me va a decir algo que inevitablemente para mí va a ser un detonador. Y bueno, y ya. Me gusta mucho esta parte que dices, voy a hacer un paréntesis porque justo este año también tuve la fortuna de ir a Monterrey a presentar el Sangre Bestia y justamente lo recuerdo como este trayecto, como si me fuera de excursión a la poesía, pues, ¿no? O sea, yo me recogieron de Monterrey, obviamente ya tenía el 24 en el coche, llegué a la casa, cenamos, leímos poesía, ¿no? Al otro día despertamos y había más poesía, nos fuimos, hicimos un taller de poesía, hicimos un evento de poesía, al otro día hicimos llover con poesía, ¿no? O sea, fue como muchas cosas, ¿no? Y todo estaba alrededor de poesía, que es un poco lo que dice Sara, ¿no? Estas verbenas que a lo mejor sí las teníamos muy arraigadas, pero ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, está bien padre enterarnos de todo esto y saber de dónde venimos, ¿no? Y por qué, o sea, ser como consecuencias a todos los actos que somos ahora. Un poco ya para ir cerrando, vamos a entrar a la parte más densa de esta presentación, porque es justo el cierre y quisiera preguntarles por qué leer los libros, por qué leer la poesía. Sobre todo me gustaría que me regalaran un par de textos o los textos que quieran leer. Denise, muchas gracias por estar acá. Quiero enseñarles esta parte de las fotos, porque a mí me gustó mucho. En la última sale Denise, ¿no? Entonces, toda esa Fue serie la de fotos. producción de el arte, se lo debo a mi gran amigo Kervin Rodríguez, que es uno de los personajes del libro, que es el catalizador de fiesta porque es un DJ increíble y en torno a las fiestas que organizaba, que tenían una consigna, y aparte de muy buena música, pero que llevaban una consigna en especial, es que nos reuníamos los amigos y hacíamos camaradería. Digo nos reuníamos porque ya han habido muchos cambios en la vida de todos y bueno, algunos se han ido a otras ciudades y tal, pero ese espíritu queda, ¿no? Yo quería, por eso está dedicado a mis amigos. Y bueno, en general, porque debemos leer poesía. Para mí la poesía es más que literatura, es un instrumento para la vida, es una manera de, ahora que está tan en boga la palabra, de construir, de construirnos.
En la poesía encuentro todo aquello que no puedo hallar en cualquier disciplina, en cualquier materialidad o lo que fuere. Cuando yo escribo, eh, siento que no solamente quizás está el flujo del subconsciente, sino algo más que me descifra, que me ayuda a procesar el mundo, a cernirlo, a reconstruirlo también, a verlo de otra manera, sin eludir la realidad, lógicamente, sino la confronto, no edulcoro nada, veo la vida tal cual, pero la poesía son otros anteojos, ¿no? ¿Y por qué leer fiesta? Bueno, les recomendaría, bueno, es un libro irreverente, la verdad que sí tengo mis años escribiendo, pero aún así creo que le sucede a muchos escritores cuando tienen esa responsabilidad de riesgo en la escritura y no quedarse en el mismo lugar, eh, pues que se arriesguen a la lectura de fiesta como yo me arriesgué a escribirlo y a publicarlo, e incluso en pandemia. Por cierto que el nombre ya estaba antes de la pandemia, e incluso tambaleé en el nombre porque sí, estábamos confinados todos, están prohibidas las fiestas y iba a sacar un libro encima que se llama Fiesta. Y se podía interpretar de otra manera, ¿no? Pero justo cuando llegó la pandemia, digamos que yo estaba al 80% del libro en el proceso de creación, pero sirvió mucho porque se abrió ese tono personal, como digo, de la identidad, de la migración, que lo está viviendo Viviana, por ejemplo, ¿no? Que nos comenta. Y, y sirvió, y bueno, seguí adelante, pues, ¿no? O sea, como somos estoicos y estoicas las poetas, seguí adelante con mi propuesta y lo dejé con fiesta. Que digan lo que digan. Me parece Y que perfecto. conozcan el mundo, bueno, tiene mucho de referente de aquí, de la ciudad, ¿no? De Chimbote, que podría ser cualquier mar también, ¿no? Pero tiene mucho de aquí. Podrían conocer un poco más mi mundo aquí en Perú a través de fiesta, ¿no? Y a la vez hacerle un elogio, una celebración de nosotros mismos, del baile como una resistencia también. Denise, ¿podrías regalarnos un par de textos que nos Claro que quieras sí, compartir? claro que sí. A ver, uno que tiene que ver con el baile, justamente. A mí me encanta bailar, soy una bailarina, por cierto, ¿eh? De todo Pues tipo. creo que voy a compartirles un solo poema, pero que tiene partes, ¿no? Que tiene varias partes, para no ser abusiva. Cualquier noche. Todo puede ser falible bajo este cielo de estaño, menos la noche. La noche no se equivoca, sabe siempre a dónde va. No teme no llegar a ser lo suficientemente noche. Nos cubre como una mantarraya, aún ahí donde confías haber reservado una ofrenda matinal para cuando el miedo intente adormecernos la boca. Una aguja cayendo en el exacto surco que divide lo que emulamos bajo el dictamen de la luz y lo que queda de nosotros entre sus mansos jirones es aquí la noche. Se desliza quirúrgicamente y cual vinilo giramos bajo su guardia. Le cedemos la perforación de nuestras notas, por la que destilan su espasmo los días. Hay que ver lo que pueden ensayar con nuestras oquedades, haciendo una rasposa música que no queremos oír y sin embargo afirma es lo que nos puede salvar. Vestida de adormidera, bajo el centro de la ciudad, con mi canción en los brazos, cual alegato ocioso contra la grava del tiempo, pero suficiente para dar entre la trapla. A donde me lleve la noche, ahí será mi hogar. La claridad se ha pervertido demasiado, que ya no sé cómo mirar sin que lo visto me casque los ojos. Y voy ahí, donde la multitud se agita como peces recién redados, con la conmoción del nuevo aire que deben aprender a domar o los encontrará la muerte, donde los cuerpos se entregan a la levitación del sonido, pletórico de incandescencias,
postergadas por una urgencia ilusoria que nos mantuviera sumisos, escarbando en la orilla. Reconozco el poder de mis extremidades, acribillando una transparencia hedionda, blindaje de una normalidad, en sostenida descomposición desde hace mucho. Alas, aletas, surcando la pleamar de los otros, asistiendo a sus escarnecidas confesiones. Les muestro mi canción y bailan con ella, hasta conocerme mejor que yo. Hago lo propio. Míos son sus frágiles compases, que sin embargo hacen rotar al mundo. Un rizoma anudándose bajo la noche es lo que somos, una turbina impulsando el amordazado mapa de esta ciudad a la superficie. Ofrenden su sudor desperdiciado en las galeras, la inanición de sus antecesores, sus armaduras lustradas en batallas perdidas para los que vendrán. Nos dicen las aguas del malecón que sacuden nuestros huesos. Una espiral donde el mar cierne su misiva desesperada, desanguaza y carburante es lo que somos. Pero también su procelosa pedagogía de cómo no perder el compás, aún con los fondos devastados. Baila, cuando el cuerpo te duela, cuando te toques y solo responda una valva vacía. Úntate con el sedimento de los bailes que no terminaste de ejecutar por ingenuidad o pavor. Baila con el suelo gastado, sembrado de cráteres, en el polvo, con sed, con inapetencia, con culpa. Olvida los pasos que ensayaste. Siempre está fuera de ritmo la memoria. Tu piel es un tambor, en una conexión secreta y lejana de nuestro viejo globo. Golpea, baila, antes que seamos solo cascajo, una cifra, una estadística en rojo. Gracias. Aplausos para mí también. Hay que valorarnos. Muchas gracias, Denise. La verdad es que sí se siente bien diferente cuando lo escuchas, y sobre todo cuando lo escuchas ya con el dejo, ¿no? A mí me cambia. Yo que ya le he hecho un par de leídas, ¿no? De repente es como más cercano, ¿no? Que lo leas con tu tono norteño peruano. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias por estar hoy aquí. Sara, ¿por qué tenemos que leer Remedios para el Alma? Bueno, es una pregunta rara porque tenemos que, no sé, ¿qué diría yo? ¿Que tienes que hacerlo? No. Creo que no tienes que leer nada por obligación, entonces los invitaría a que lo lean si les apetece leerlo, si les interesa un poco. Esto no podría decir, tienes que leerlo, ¿no? No, es muy difícil eso. Les puedo decir por qué lo tienen que comprar. Porque todavía no lo termino de pagar, entonces sí, cómprenlo, por favor. Si no quieren, no lo lean, pero cómprenlo. Me parece súper aclarado el punto. Estoy contigo. Yo ya tengo Bueno, mi ejemplar, por cierto, para los que no lo tienen. Sara, ¿dónde lo podemos conseguir? Para en los mi que no tienen. Facebook. En mi Facebook, Sara Ayala Juárez, Sara y Ayala juntos. Ahí me escriben y ya luego me tardo un poquito, pero siempre contesto. O en la editorial Taller de Creación Literaria. Que por cierto, Denise tiene más de 130 títulos de poesía principalmente, entonces tienes más o menos 130 libros de poesía que leer nada más en esta editorial. Entonces, es un buen inicio. Tú que andas buscando poesía que leer, hay una buena cantidad. ¿Cuántos me dijiste que leyeran, querido Torres? Puedes leer los que tú gustes. 1, 2, 3. Bueno, voy a leer esto que se llama Reencuentro, que, bueno, en la pintura lleva el mismo título. Y dice así: un jirón de la osamenta me llevó a ella, pequeña tormenta de reflejo oculta en mis recuerdos. Era ella, de ojos doloridos y agobiados. Era yo, lánguida envuelta en ropajes de medianoche, deshilados de dolores maltratados, de guerras en los desiertos de mi piel. Era ella, era yo cansada de la liviandad de una niña que se rompe cada noche,
que se ha envuelto en un refugio para ser grande, para cubrir lo seco de su carne. Encuentro de miradas marcadas de aguacero, secas ya de gritos de socorro, reflejos del día que miré tras el espejo para encontrar el resiliente recuerdo de una infancia, de un llanto oculto en el baúl polvoriento. Una quietud se apoderó de ella, de sus gritos y sus danzas de laberinto. Era yo, mirando los delgados tobillos, la fragilidad de los pies que nos sostienen, y que aún cargando lo arremolinado de mi pecho, era ella, mirando su futuro desgajado, lo turbio de mis pupilas que se niegan a la lluvia. Era yo, sabiendo que este es solo el inicio, temiendo el reencuentro con las que esperan en el armario. Era ella, yo, noche de desvelo sin luna, paradoja de tiempo girando mi pupila. Era ella, mirando su reflejo. Ese es uno. Bueno, a mí me gusta mucho Voy de Paso. Voy de paso, déjame. Voy de paso. Ando sobre el tiempo que ya no es mío. Llevo mi sendero la luz que cruje los cielos. Intento reverdecer aquello que ya no crece. Llegué a esta tierra seguida de ventarrones creados por un hombre que todo seca. Me sigue y procura andar sobre mi rastro. Vuelve inerte aquello que antes floreció, sombra del tiempo y el llanto que me alcanza. Diluvio y no hay tierra que soporte el mineral de mi tristeza. Resisto y lluevo y nada pasa en estos charcos. Me he vestido de nubes y resolana, queriendo traer la vida a esta polvoreda, pero ya nada retoña. Soy lluvia que alcanzó el otoño que seca mis pasos. Vida que espera bajo el manto de esta tierra. Soy el sonar de los chubascos que se perdieron, la última gota que caerá en lo árido del tiempo. Gracias. Y si me deja, voy a leer otro, que es un adelanto del siguiente libro, que espero salga muy pronto. Espero que para principios del siguiente año ya lo tenga en mis manitas. El libro se va a llamar Camposanto y el texto se llama Debiste ser humo. Se te negó el fuego y el viento. Debiste danzar a su arremolinado capricho, transitar sus corrientes aéreas, llegar a las costas añoradas, pero eras escena de un crimen y debían seguir en ti los rastros del miedo, las piernas rasgadas, los puños y los tobillos rotos de huir. Debiste crepitar y romper el silencio impuesto, evaporar el dolor de tus entrañas, incinerar las huellas de su tacto en tu piel, entregarte a la llama y calcinar contigo su nombre, pero eras evidencia del demonio que se oculta en él, de su vicio por mirar a los ojos de la muerte y ofrecerle la luz que residía en tus palabras, en tus lágrimas y cantos. Debiste ser cenizas francas del dolor, polvo libre en el céfiro, no carne muerta en la tierra, podredumbre que alimenta la hierba. Debiste ser libre como tu voz, como el arco iris que solía vestirte. Muchas gracias por compartirnos estos textos, Sara. Ojalá puedan llegar también a tener remedios para el alma. Y para cerrar, Viviana, dinos cómo conseguir Sangre Bestia. Inbox. No, pues igual en el Facebook. Y bueno, ahora sí viene la parte que más me gusta. Pequeñas sentencias sobre el oficio de escribir. Para bordar un verso en el telar del mundo, se necesitan agallas. Todo escrito es un conjuro, un recuerdo traído desde la caverna, que se transforma en destino. Es asunto místico, anuncio de aullido oculto, que exige ser expuesto a lo salvaje. Remueve la más profunda indiferencia, sana el dolor, apacigua el demonio. Cavila desde el sentimiento para no caer en la insolencia de la letra vacía.
en el mal augurio de abaratar un poema, en la voz sin eco. Recapacita si tus letras están a la altura de la magia, y si es que tienes el arrojo de invocar a la poesía, mantente férreo ante su implacable intención de decir, con verdad, la simpleza del ser. Y voy a leer este de Sangre Bestia. Dice, siempre hay un bar, una banqueta, la alcantarilla para fraguar un verso sutil. En todas ciudades hay poetas como cronistas que tuercen la realidad, mezclando sus memorias de sonrisas y rechazos hirientes con la maldita sangre bestia de una pluma. Habito la urbe donde su corazón es la montaña más alta, donde cabalgó el vaquero del mediodía sus entrañas, huetando, viviendo lo animal para invocar la muerte. Y es que todo es una provocación para la poesía, que se esconde con celo dentro de esta ciudad. Solo escudriñando sus callejas, se va develando el aroma raro de ir profundo en el acto ordinario. Un asunto muy serio. Está en juego la vida, mi razón estimulante para ser otra, enfrentándome a la montaña y al fuego, a la sangre bestia de una pluma. Y para cerrar este trío de textos norteños, bueno, escritos desde el norte, es un texto que se llama Fuego y tiene un epígrafe de un escritor a quien admiro y quiero, Ramón Méndez Estrada. Ramón dice, una idea ingobernable que me persigue, del alma monstruosamente crecida, desconocida, de haber perdido el alma y volverla a encontrar, quién sabe por qué ya no cabe el cuerpo. Y yo digo, todo lo que va al fuego es purificado, un acto alquímico, una idea ingobernable que me persigue. Preparo la comida, afilo cuchillos para el corte de un ave, trituro los ingredientes mientras ordeno pensamientos que parecieran ilógicos. El calor lento los une y construyen un condimento del alma monstruosamente crecida, desconocida. El suceso chamánico, humilde y honesto, de una sopa que alimenta el cuerpo, sana el resfriado, colma el apetito. También cuando escribo todo arde. Mi intuición de las cosas en estado único se desboca cuando enciendo un cigarrillo, fumarola por haber perdido el alma y volverla a encontrar. Los versos más hermosos se gestan en lo más cálido de nuestra esencia. Encuentro respuestas del sentido de mi estancia en este lugar, en la llama en bruto que es mi oráculo. Quién sabe por qué ya no cabe el cuerpo. Muchas gracias. Pues de verdad, muchísimas gracias a las tres. Las tres me parecen increíbles. Las tres propuestas del libro me parecen increíbles. Me siento muy feliz de que hayan estado hoy aquí conmigo. Denise, muchas gracias. No sé si quieres decir algo último. Solamente gratitud. Estoy contenta de haber conocido dos poetas más, de quienes, a quienes no había escuchado, no había leído. Ese es un gran regalo el día de hoy que te lo doy a ti, Miguel. Me ha conmovido la historia de Sara, de Viviana. Me gustaría que podamos compartir, bueno, la distancia es algo larga, pero podemos compartir en interno de pronto nuestros libros, ¿no? Para leernos y estar más enteradas de lo que sucede aquí y allá, ¿no? Creo que es la manera como se puede masificar la poesía, tener una idea más integral de los libros y no solamente cosas sueltas por ahí, ¿no? Y gracias a todos los que gentilmente se han conectado y se han dado un tiempo para escucharnos. Y espero ver Gracias, pronto a México. gracias, Denise. Aquí te esperamos con los brazos abiertos para que conozcas más poesía, más lugares. Un poco mi idea de todo el festival era conectar Perú, México, ¿no? Y sobre todo las ciudades. Afortunadamente, no, yo sé que no todo es Lima, entonces me siento muy
honrado de que tú estés aquí representando a Trujillo o a Nuevo Chimbote, ¿no? No, Entonces, no todo es Lima, no todo es Lima. definitivamente, ¿no? Y yo estoy muy contenta de vivir aquí en Nuevo Chimbote y aquí quiero seguir aportando en lo que pueda, ¿no? Culturalmente, que lo necesita. Muchas gracias, Denise. En esta conexión también cruzamos la Ciudad de México con Sara Ayala. Sara, ¿quieres darnos unos últimos comentarios? Pues muchas gracias por invitarme, Miguel. Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto conocerte, Denise. Un gusto escucharte, comadre. Hace rato que no hablamos. Y pues gracias a los que se conectaron, escucharon la lectura y la plática, el cotorreo. Y abrazos para todos. Muchas gracias, Sara. De verdad, si también pueden encontrar Remedios para el Alma, sobre todo esta interacción que me parece muy interesante que hace Sara con Remedios Varo, es increíble. Y para cerrar, desde el otro norte, el norte de México, Viviana. Ay, muchas gracias por invitarme, Miguel. Chicas, un placer. Denise, también un placer conocerte y por supuesto que nos contactamos por Facebook, creo que es lo más fácil. Comadre, qué gusto saber que ya vas a sacar otro libro, me encanta. Eso a mí, ¿ves cómo me inspira? Porque ya, güey, esta vez, bueno, no voy a entrar en temas, pero sí, ya tengo que Luego nos hacerlo. echamos un café virtual, no te Me preocupes. gusta mucho eso de comadre, por cierto. Ah, Yo también puedo decir comadre. sí, claro, claro. Es que se siente muy, como que te haces más familia, ¿no? Sí. Claro, Somos sí. familia. La palabra es un comadrazgo, ¿no? Y sí, definitivamente Sara es una mujer que ha estado conmigo o que estuvo un tiempo muy cerca, en donde yo estaba en la crianza. Por eso digo, comadre. Bueno, muchas gracias por invitarme y un placer. Que viva la poesía. Muchísimas gracias, Que viva el comadres. comadreo. Denise también puedes decirles comadres, no te preocupes. Sí, sí, Las sí. comadres. Todos ahora son comadres, muchas gracias. Como se dice en el norte, ahora Y son compadre, comadres. compadre Compadre, también. compadre en el norte. Ahora ya. Y la verdad es que a mí me gusta mucho eso porque al final es un poco la idea que a mí me surgió, ¿no? O sea, tener esta conexión, porque al final creo que estamos muy conectados a pesar de que ni siquiera nos enteremos, ni siquiera sabemos que existimos, ¿no? En otra ciudad o en otro país. Sin embargo, creo que nos conecta esto de la poesía y es a mí donde me hace sentido, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Muchas gracias por estar aquí y gracias por seguirnos en Calaveras y Diablitos. Nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.